Bueno, mandamos un saludo a todos los alumnos del seminario Alas de Águila en diferentes lugares que nos están haciendo el favor de seguirnos a través de estas charlas de enseñanzas, y a nuestros amigos que siempre nos acompañan. Así que gracias. Vamos a ocuparnos hoy en este día, compartirles la continuación de las enseñanzas que estamos celebrando los días martes. Vamos a compartir esta tarde esta enseñanza de la escalera 21. Vamos a ocuparnos en esta hora. Esperemos que nos puedas acompañar. Ok, vamos a hablar entonces hoy sobre la escalera 21, que corresponde a la letra de Shem en el hebreo. Aquí vamos a encontrar la letra Shem en el hebreo como escalera número 21. El concepto que vamos a hablar sobre esto, estamos hablando del concepto de repetir. Sí, repetir. Habíamos hablado acerca del concepto inicio de la semana pasada, entonces vamos a retomar el concepto de repetir. El concepto 21, derivado también de, necesitamos entender, por ejemplo, también la letra S en el español, para hablar del sonido del fuego. Es el sonido del fuego, y nos vincula también al concepto fuego que vamos a hablar. Y gemáticamente estamos hablando también del concepto 300. Y aquí es donde nosotros vamos a hablar sobre el concepto de 21, ese concepto de repetir. Si nosotros empezamos a hablar del concepto 22, la letra Tau del hebreo, que es casi cerrando ya el círculo de las 22 letras hebreas, para nosotros vamos a ocuparnos a hablar acerca del Shem. Algunos pueden hacer esta consideración del cuerpo, hablando que el Shem, ¿verdad? Estamos hablando del concepto estamos hablando aquí los tres conceptos en el hebreo, que serían como las tres letras madres, las letras madres de la alefabeta hebrea, que estaríamos hablando de la A en español, o estamos hablando de la M en español, o estamos hablando de la S en español. Este concepto de Shem, del fuego, por eso las letras hebreas tienen esa combinación de tres elementos fundamentales, y el cuarto elemento que tiene que ser la tierra, el cuerpo, ¿verdad? Vamos a encontrar entonces que al hablar de la letra Shem, vamos a hablar sobre el concepto fuego, ¿verdad? Es muy importante cuando vamos a entrar al concepto 21, entender el concepto de repetir. Y aquí es donde vamos a empezar, que cerrar ciclos, ¿verdad? Cerrar el ciclo de cualquier fenómeno de la cual historia, que descendencia. Es importante también entender el aspecto del pasado. Es importante también de los puntos de inicio y los puntos donde uno vuelve nuevamente. La vida aparentemente no entendemos sus finales, pero en realidad volvemos a reencontrarnos otra vez. Entonces este concepto 21 va a hablar de volver a repetir, y de hecho por eso que se habla que entramos en el concepto, por ejemplo, la descendencia, los hijos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? El papá, la mamá, los hijos son complementos de los padres. Vamos a encontrar también que, por ejemplo, estamos conectados hacia nuestros ancestros, estamos conectados hacia nuestros orígenes, no solamente en el pasado, sino también en el futuro que estamos provocando. En otras palabras, podemos entender que cada uno de nosotros afectamos generaciones. ¿Qué significa eso? Hay 4 generaciones
ancestros que han afectado nuestra vida, y también existen 4 generaciones posteriormente a nosotros, aunque nosotros vamos a tener que afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos, tanto en el pasado como en el futuro. Nuestras acciones de hoy, nuestro pensamiento de hoy, nuestro lenguaje de hoy, nuestras conductas de hoy afectan generaciones. O sea, ¿qué quiere decir? No estamos nosotros aislados. A veces cuesta entender el aspecto tridimensional de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente lo podamos ver desde una perspectiva lineal, sino podemos verlo en 3 ángulos diferentes. Aquí es donde podemos encontrar marcado en la letra Shin, en el 21, claramente el concepto del pensamiento del hombre. ¿Sí? También vamos a encontrar el sentimiento del hombre en el corazón, y también vamos a encontrar en la conducta del hombre, en su forma de ser, en su forma física de ser, su conducta. Entonces quiere decir que no vivimos una vida única ni aislada, sino que lo que digamos hoy pueden afectar el mañana. Nuestras decisiones de hoy pueden afectar generaciones. Nuestros sentimientos de hoy pueden afectar a nuestras descendencias. En otras palabras, entonces, repetir, provocar, entender este proceso es interesante que en el hombre se pueda dar. Por esa razón, cuando hablamos de eso, hablamos del fuego o hablamos de la mente, del cerebro del hombre, donde hay energía, donde hay fuego, donde hay como una fuente de energía en el cerebro, y también en el corazón o en los pulmones del hombre. Vamos a encontrar donde el alma, donde el viento, donde el oxígeno, donde esta forma de hálito que nos da vida, también se combina en la vida del hombre, y la transformación que puede hacer el agua en el cuerpo de las personas. Entonces repetir nuestra vida puede repetirse. Causa mucha polémica y causa mucho a mucha gente con cierta desconfianza hablar acerca, por ejemplo, de los aspectos de reencarnaciones. Cuando hablamos del concepto de reencarnación, el concepto evangélico en las iglesias cristianas se escandalizan, porque pensamos que esto no es posible. Y en realidad, dentro de la Torá o dentro de la raíz del judaísmo, sí se habla sobre las reencarnaciones futuras. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que nuestros padres hayan muerto físicamente, en la sangre nuestra también existe. Hay una existencia de los genes, hay una existencia genética de nuestros antepasados. Y por lo tanto, en la sangre nuestra, aunque nosotros lo queramos negar, tenemos conexión con el pasado que van a provocar también situaciones y circunstancias del futuro que volverá a tomar forma. ¿Qué quiere decir? En nuestras generaciones que vienen, habrán aspectos físicos, habrán transmisiones de nuestras genéticas transmitido hacia nuestros descendientes. Entonces, repetir, ese concepto de repetir otra vez ciclos o repetir la vida, aunque nosotros ya no estemos físicamente, pero las condiciones por las cuales nuestra existencia nos va a llevar que a través de nuestros hijos, a través de nuestra descendencia, a través de nuestros pueblos, puedan provocarse una transmisión futura de lo que nosotros enseñamos, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros creemos y lo que nosotros podemos provocar. Entonces el concepto de repetir nos tenemos que fijar también que existen ciclos que debemos comprender, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo. En el pasado hubieron 2 hermanos. Uno se llamó Abel, otro se llamó Caín. 2 hermanos que entraron en controversias y que finalmente un hermano
asesinó a su hermano. Caín, Abel. Los maestros enseñan que a través de las generaciones se ha demostrado que uno de ellos era pastor de ovejas y el otro era agricultor. Se repitieron estas historias en el pueblo de Israel. Por ejemplo, también hubo un hermano que cuidaba ovejas y también otro hermano que también cuidaba, que era un agricultor. Me refiero a Moisés y a Aarón. Sin embargo, la historia demuestra que ellos se amaron, que ellos se ayudaron, que ellos siguieron un proyecto de Dios juntamente con cada quien en su visión, no repitiendo el mismo patrón que se presentó. Aún siendo pastores de ovejas, siendo hermanos, pudieron escribir una historia diferente. Y así podemos encontrar muchas similitudes en la Biblia de que el concepto repetir. Esa es la razón por la cual, déjame leerles el capítulo 21, precisamente por eso estamos cotejando esto con el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, déjame leerles a ustedes parte de esa historia del Evangelio según San Juan, capítulo 21, que va a hablar sobre este concepto de repetición, ¿verdad? Que dice así: después de separarlos, dice, es capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Dice así de la siguiente manera. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos pronto nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquellos discípulos a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. El concepto 21, vamos a encontrar aquí el concepto de repetir. En realidad este escenario se da después de la resurrección. Después de la resurrección de Jesús. Habían pasado el tiempo de la crucifixión. Había pasado el tiempo del dolor. Ahora ellos habían tenido también la oportunidad de conocer y saber de que el Maestro no estaba muerto, que el Señor había resucitado entre los muertos. Habían testimonios de que Él estaba vivo, ¿verdad? Y el concepto de repetir es que vamos a encontrar un ciclo que se vuelve a abrir. Hace tiempo atrás, cuando esta historia había empezado, el Señor se había presentado, ¿verdad? Se había presentado en ese mismo lugar, a hacer un llamado
para que pudieran también ser parte de su proyecto. ¿Quién no recuerda aquella ocasión cuando el maestro fue a predicar en el mismo lugar, acercándose al mar de Tiberias, o lago de Genesaret, como se llama? Y ahí les enseñó la Torá y les hizo una invitación. Inclusive uno de ellos les dijo que lo haría pescador de hombres. Y así fue como empezó a conocer a Jesús el Cristo. Sin embargo, la historia nos muestra que tuvieron que pasar una serie de procesos. Ese hombre que había visto el milagro de la multiplicación, después que no habían pescado durante toda la noche, el Señor le dijo a Pedro: mete tus redes, boga mar adentro. Y siguió las instrucciones de Jesús. Hubo un milagro, y a causa de ese milagro él se arrodilló ante Jesús, diciéndole que se apartara porque era un hombre pecador, porque había visto un milagro del Señor. Todos los milagros, todas las enseñanzas, todas las experiencias que pasó Simón Pedro. Es más, el Simón que Jesús le pone el nombre Pedro, le cambiando el perfil de este hombre. Después de haberlo llevado durante un tiempo, enseñado, vieron milagros. Se habla que ese hombre caminó sobre las aguas. Se habla que ese hombre fue a una montaña donde se transfiguró el Señor y pudieron escuchar y a mirar a Elías y a Moisés hablando con Jesús. Tuve el privilegio de ver cómo se transformaba el rostro de Jesús, una transformación del rostro de Jesús. También ese hombre vio también cómo una niña que estaba muerta fue resucitada por Jesús cuando le dijo: hija, niña, te digo, levántate. Todas esas cosas que vio Simón, todos los milagros que vio al lado del Maestro, no fueron lo suficiente. No fue lo suficiente como para mantener sus convicciones firmes. No fue tan suficiente como para decir: todo lo había aprendido. En cierta ocasión dijo al maestro: maestro, si alguno de los que están aquí, ¿verdad? Pues cuando el maestro dijo: uno de los que está aquí me va a traicionar, se molestó, dijo: maestro, dinos quién es, ¿verdad? ¿Quién te va a traicionar? Porque nosotros, yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino hasta la muerte contigo. Sin embargo, estas cosas no son suficientes, porque cada uno vive ciclos y tiene que enfrentar nuevos comienzos, tiene que cerrar ciclos importantes. Ese encuentro que Jesús tuvo con Pedro en el mar, cuando su hermano también lo llevó a conocer el Cristo, según el Evangelio de Juan, marcó la vida de ese hombre. Nunca más fue igual. Pero ahora llega el tiempo. Aquella hermosa ilusión, aquella esperanza, inclusive hasta se molestaron en una ocasión ellos cuando la madre de Juan y de Jacobo le estaba pidiendo al maestro que cuando llegaran en su reino los sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Ellos siempre disputaban quién era el que debería tener mayor privilegio del grupo. Sin embargo, todo ese alarde de fe, toda esa posición que ellos soñaban y tenían, no fue suficiente. Y a veces en la vida tenemos que aprender que todos estamos en ciclos que se repiten. Qué tremendo es este concepto de Shem. Repetir, casi cerrando el ciclo. Ahora resulta, llevan al maestro, es más, el mismo Pedro lo niega. Le dicen, creo que también el que está ahí anda, es discípulo de él. Y alguien dijo: sí, habla igual que él, lo hemos visto con él. Que dijo Pedro: no lo conozco. ¿De qué están hablando? No lo conozco. Empezó a negar al Señor y el Señor ya le había dicho: Simón, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y cuando llegó el momento que se estaba cumpliendo esa revelación que el Señor había dicho, él se dio cuenta
Es más, Él no estuvo en el día de la crucifixión. No estuvo en el día de la Estuvieron 3 mujeres al pie de la cruz. El apóstol Juan estuvo al pie de la cruz. Los demás, por temor, por miedo, porque hablar es fácil. Decir que somos seguidores de Cristo, decir que seremos fieles al Señor, es fácil decirlo. El problema es sostener esa verdad. Así que cuando llega la crucifixión, pues fue terrible. Pero al tercer día, cuando viene la resurrección, ellos estaban escondidos, dice la palabra, hasta que viene una de las mujeres que había recibido el mensaje, les dice, entonces dice que Juan, que era el más joven, corrió hacia el sepulcro. Y luego llegó Pedro, y Pedro sí entró para verificar si efectivamente habían robado el cuerpo del Señor. Todo hasta ahí. Pero lo más duro era que a pesar que ya había resucitado el Señor, ¿sabe qué hicieron estos hombres? Volvieron a agarrar otra vez sus redes y a repetir lo mismo que estaban haciendo cuando el Maestro lo hacía. A veces es triste volver atrás. Y no deberíamos volver atrás. Deberíamos entender el tiempo que estamos viviendo. Deberíamos comprender los propósitos de Dios. ¿A quiénes se les hizo muy fácil decir, bueno, pues ya murió el Maestro, ya se acabó el proyecto, ahora vamos a regresar a lo mismo, vamos a dedicarnos a lo mismo donde nosotros estábamos? Acuérdense ustedes que el libro de Isaías, hay 7 cosas que el Señor aborrece, y una de ellas es el volver atrás. No podemos volver atrás. Nunca en el tiempo podremos volver atrás. Deberemos nosotros entender cuál sería entonces el aprendizaje. ¿Cuál sería entonces el aprendizaje? Cuando se presenta la repetición de ciclos. Vuelven después de la muerte del Señor otra vez donde ellos están pescando, otra vez a sus actividades donde el Señor un día se había parado para llamarlos, para invitarlos a que vinieran en pos de Él. Ahora los encuentran en lo mismo, con más experiencia porque ya conocían al Maestro. Y dice que cuando llega al mismo lugar, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos también. Dice, nosotros también vamos contigo. Entraron en una barca y se fueron. Cuando iba ya amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondió no. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Esto era lo mismo que le había dicho hacía tiempo atrás. Este era lo mismo que le había dicho tiempo atrás. ¿Y sabe qué obedeció en aquel tiempo? Volvió él y hizo, ¿y sabe qué? Se suspendió. Así fue como el Señor le quería mostrar que el ministerio de este hombre iba a ser un ministerio de milagros. Un ministerio de hechos portentosos. En el capítulo 5 del libro de los Hechos se menciona que el apóstol Pedro con sus sombras sanaban los enfermos. Dice que salían las gentes, colocaban los enfermos en las calles y con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. El hombre que no se detuvo cuando el concilio de Jerusalén le prohibió que no predicaran el nombre de Jesús. El hombre que se atrevió a decir, ¿a quién vamos a obedecer primero? A Dios o a ustedes. Ahora aparece en el mismo escenario donde fue encontrado. Y el Señor le hace lo mismo, pero en un tiempo distinto. Entonces le echaron y ya no, dice, la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Cuándo deberíamos entender
Como que diciéndole el Señor a Pedro, mira, ustedes no tienen de comer. Ustedes no siguen en la misma condición porque no han querido creer. No han querido obedecer. Si Él le había enseñado cuando Él dijo, toda la noche hemos intentado y no hemos atrapado nada. Y el Señor dijo, vayan y háganlo, obedezcan. Y ahora se lo vuelve a repetir el Señor y vuelven a tener una pesca milagrosa. Sorprendente el pasaje. Y aquí es donde viene este concepto, ¿verdad?, interesante. Y yo creo que, déjame leer, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, se refiere a Juan el apóstol, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque estaba despojado. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban del lugar. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro y sacó la red a tierra lleno de grandes peces, 153. Qué interesante, 153. ¿Verdad? Fíjate que en el aspecto cabalístico sí tiene que ver los números. Siempre tienen que ver los números, ¿verdad? Y siempre acuérdense ustedes que en el sistema cabalístico solo existen 10 números. 10 números que ustedes ya conocen, del 0 al 9. En el 9, en el hebreo es el bien. Fíjate que este sistema hermenéutico que utilizan los rabinos, utiliza la Torah, es tan extraordinario porque los números son muy exactos. El bien. Si nosotros obedecemos lo que Dios dice, andaremos en el camino del bien. Si nosotros hacemos caso omiso a lo que el Señor nos dice, el bien nunca lo encontraremos. Porque en el hombre por sí mismo no tiene la capacidad de lograrlo. El bien viene de Dios. Por eso en el sistema gemático, si hacemos esto, es igual a 9. El bien. El máximo bien está en Dios. Y ese es el que puede hacernos felices, dichosos, bienaventurados, cuando nosotros hacemos caso a la instrucción que Dios nos da. Dios no lo llamó para que regresaran atrás. Dios no lo llamó para que se ocuparan de lo mismo. Por eso Dios lo había sacado. Ahora Él lo había hecho pescador de hombres. Ahora Él le había dado con grandes experiencias en el pueblo su liderazgo. Dejar una descendencia, un legado a las generaciones nuevas. Repetir es fundamental. Sí. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompía. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué interesante. Entonces, si estamos viendo el concepto Shem, repetir, estamos viendo cómo es que en un tiempo después, cómo es que al finalizar un término de 21 años, interesante, en un término de 21 años,
para hablar de un ciclo, ¿verdad? Hablar de este concepto repetir. Puede darse una circunstancia similar. Dios siempre está presente. Dios espera de nosotros que nosotros sigamos la instrucción de su palabra. Pero el hombre, las circunstancias, los momentos que vive, muchas ocasiones, pues lo hacen cambiar de manera de pensar. Y esto fue lo que sucedió. Entonces, le preguntó el maestro. Algunos han hablado o han enseñado sobre el aspecto. ¿Por qué habían negado al maestro 3 veces? ¿Por qué ahora era la tercera vez que el Señor se estaba manifestando a ellos? Tienen que ver, estos lenguajes tienen que ver que la primera vez, cuando Dios anuncia algo, Dios confirma las cosas. Y también llega el momento cuando Dios ratifica las cosas y cuando viene ya la ejecución de las cosas. Pedro, siendo un gran líder, había bloqueado. Vamos a conocer un poquito sobre él. Se ha escrito mucho sobre Pedro. Del sobrenombre Pedro. Era un hombre que se cree que él pertenecía a una de las organizaciones nacionalistas de Israel, un grupo que era celoso de su nación y que era de los grupos que defendían a su país. Era de los grupos que podían tomar las armas para defender a su país. Era de los grupos más decididos. Este grupo de los celotes, este grupo del gremio donde Pedro pertenecía, de esos lugares de pescadores. Si hacemos un poquito de historia, vamos a encontrar que esta región de Galilea había tenido problemas en varios siglos. Muchos profetas de Dios se habían levantado hacia esos territorios para dar un mensaje de justicia social a los pueblos. De ahí vamos a encontrar en esos territorios, ¿verdad?, profecías, ¿verdad?, como por ejemplo contra Nínive. Acuérdense que en los tiempos de Cristo la antigua ciudad de Nínive se había cambiado de nombre porque había sido una ciudad que había sido destruida y le habían puesto el nombre de Capernaum, la ciudad del profeta Nahum. Y era la ciudad del profeta Nahum porque Nahum profetizó contra Nínive por el pecado, por la explotación, por las cosas que hicieron contra los pueblos. Dios levantó a su hombre para dar una palabra contra los reyes de Nínive, al imperio asirio. Y Dios respaldó la palabra de ese profeta, y que más tarde fue destruida esa ciudad, y en memoria de ese hombre que profetizó contra ellos. Acuérdense que el profeta Jonás había dado una profecía contra Nínive, pero como ellos se arrepintieron de sus pecados, se convirtieron en el pueblo de Israel, durante 40 años todavía permanecieron, pero vino el profeta Nahum y profetizó contra ellos, ¿verdad? Así como Miqueas, así como Nahum, así como esos profetas de Dios que hablaron en contra del pecado, ¿verdad?, de los gobiernos de ese entonces, de qué manera oprimían al pueblo, de qué manera oprimían a las clases sociales, de qué manera ellos no eran insensibles al dolor de la mayoría del pueblo. Pedro venía de ese grupo, y de ese grupo que está dispuesto a dar la vida por defender a su pueblo, por defender a su tierra. Esos grupos de gente inconforme que se siente alguien diría, bueno, ¿por qué tienen que meter ustedes? No, porque son gente sensibles que no pueden dejar pasar esta oportunidad, que les duele las cosas que pasan en su país, les duele la opresión, la injusticia, la situación en que vive el pueblo. Estos profetas de Dios tenían corazón de pueblo. Hoy vamos a encontrar una tremenda diferencia, ¿verdad? Hoy decimos somos siervos de Dios mientras no tengamos problemas, somos siervos de Dios mientras no comprometemos nada. Hoy la iglesia, de manera general, está en una posición
escondido en cuatro paredes, ajeno a la problemática social, a lo que está viviendo el pueblo. Hoy no deberíamos ser así. Debemos entendernos también de la situación. ¿Viste el caso de Pedro? De un hombre que viene de un gremio de gente inconforme, gente que quiere que un día cambien las cosas. Y cuando el Nazareno lo invitó a ser parte de su proyecto, él estuvo dispuesto. De hecho, se menciona que cuando llegó el tiempo, él mismo se dio cuenta que cuando ya los grupos violentos estaban contra el maestro, él mismo le dijo al maestro le reveló a ellos que iban a ser entregados en manos de pecadores y que lo iban a matar en Jerusalén. ¿Sabe qué dijo él? Maestro, cuídate de ti, mejor vámonos a otro lugar, como diciendo, nosotros te queremos vivo, nosotros queremos que tú estés con nosotros, nosotros queremos exponer. Pero Pedro no había entendido, ¿verdad? Que ese llamado del Señor tenemos que entender un propósito por el cual Dios nos ha puesto. De verdad, a veces te tienen que pasar en esta escuela, tienen que pasar en estos ciclos para aprender que todos traemos un propósito que Dios nos ha puesto, que debemos cumplir. Bendito sea Dios. Así que el Señor le dijo a Pedro, aparte de mí, Satanás, porque no estás poniendo los ojos en él. Ahora sí que las verdades de Dios estás confiando en las cosas humanas. Y Pedro en un momento, cuando él dijo, maestro, dijo, aquí hay dos espadas, dijo a su discípulo. Maestro, aquí hay dos espadas, como decían, no sé si los otros traen su espadita, pero si es necesario, vamos a defender nuestra fe, vamos a defender nuestro credo, vamos a defender a nuestro país, si es necesario, usamos las espadas. ¿Qué decisión de hombre? Acuérdate que hay algo ahí que el cristianismo evangélico, pues estamos muy en pañales, con todo el respeto que se nos merecen de todos los teólogos, de todos los líderes cristianos. El concepto santificado sea tu nombre, el Padre nuestro, no lo hemos entendido. No lo hemos entendido. Que seguir a Cristo no tiene retorno. Que existen dos preceptos en la Torá que nos enseñan que está prohibido dar un paso atrás. Está prohibido tener miedo. El pueblo de Dios tiene una verdad que tiene que compartir. Tiene un propósito que tiene que cumplir. Por eso el santificado sea tu nombre significa, si es necesario con mi muerte honrar tu nombre, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a morir por tu causa. Ese santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir? Que con la muerte se santifica el nombre de Dios. Esto es lo que significa Alá Akbar de los islámicos, que tienen muy metido en la cabeza y el corazón que solamente hay uno que merece la gloria y la honra y que nosotros debemos aprender a obedecer. Como dijera el mismo Pedro, primero a él y después los hombres. Qué tremendo. Pedro tenía esa concepción, ¿verdad? Y de hecho, pues esto fue lo que pasó. Digo, si alguien toca al maestro, yo lo defiendo. Y le cortó la oreja a un policía, a un guardia. Debemos pensar que Dios nos mandó a este mundo para cumplir un propósito, para cumplir una misión. Si hemos venido a este mundo y no has entendido cuál es el propósito y la misión por la cual has venido y no te enteraste, llegó el día de tu muerte, es una lástima. Por eso es que aquella mujer que salvó al pueblo de Israel dijo, para este día he nacido. Para este día he nacido. ¿Qué significa? Entender por qué Dios me dio el ministerio y Dios me dio el privilegio de servirle. Podemos entender la realidad y que estoy viendo por qué. Porque el pueblo va a haber ciclos. Hace 100 años nuestro país estaba entrando apenas una nueva constitución. Hace 100 años. En 1917 la constitución de Quebec, el constituyente del 1916, hoy 2018, estamos apenas a 101 años de una constitución que hoy no se parece en nada a lo que hace 100 años los legisladores trajeron a este país. No se parece en nada.
tantas enmiendas, tantas derogaciones, tantas abrogaciones, que ya no se parece. Así que todos los derechos que se pelearon, todos aquellos sueños que se tuvieron, muchos se murieron y nunca la revolución les hizo justicia. Muchos campesinos murieron, nunca vieron cosas en este país. Los maestros, la educación, una gran lucha histórica por la educación, no han visto sus frutos, ¿verdad? Sigue siendo un pueblo reprimido, sigue siendo un pueblo acotado siempre por el poder. Así que los ciclos que vienen, tal vez muchos se han muerto de lo que pasó hace 100 años, pero ahora viene un repetir una parte de la historia. Un comienzo, sí, como lo habíamos hablado la semana pasada, pero hoy a repetir, a asumir nuestro rol en la historia. ¿Qué quiere decir? Vivir ese ciclo que ya en otro tiempo se ha vivido. Hoy la gente se sorprende de los eclipses, de las cosas que están pasando. También se dieron en el pasado y anunciaron verdades en aquellos tiempos, pero hoy es otro tiempo que nos está tocando vivir, que se están repitiendo ciclos. Hay que abrir los ojos. Y por eso es que a veces tenemos que entender que el que no conoce la historia está condenado a volver a repetir. Todo el mundo habla de Francisco I. Madero, y es un héroe, es un expresidente de la República. Algunos le han considerado el apóstol de la democracia, sí, pero no dicen que por culpa de él también se mataron 2 millones de mexicanos y derramaron su sangre. 2 millones de mexicanos que optaron por ser rebeldes. Y finalmente, ¿qué llegó al final? No hubo un cambio verdadero. Las tierras quedaron en manos después. Pero había sacado ese ciclo del porfiriato. A final del porfiriato, México tenía 97% de los territorios nacional en manos de firmas extranjeras. Como se bastaron 100 años más como para pensar que hoy estamos repitiendo la misma historia. Las minas, las aguas del país, hoy ya está, ahora sí que privatizando aún las aguas del país, las cuencas del país, las minerías del país en manos de canadienses. Impresionante. Riquezas del país en manos de extranjeros. ¿Cómo estuvo en el pasado? Pero ahora, ¿cómo va a enfrentar esta realidad, esta repetición del tiempo, hoy, 2018, y en lo que viene? La historia nos tiene que enseñar entonces, ¿verdad? Así que si le contáramos a Pedro, oye Pedro, ¿cuántas veces Dios te mostró, tiraste tu red? Te va a decir, cuando empecé mi llamamiento, así fue. Hubo una pesca milagrosa y después de la resurrección del maestro hubo otra pesca milagrosa. Dios siempre ha estado presente, acompañando al pueblo. Actores tal vez diferentes o tal vez de apellido solamente, hijos y descendientes que vuelven a aparecer otra vez. Así que el concepto de repetir cíclicamente se da, se está volviendo a repetir un escenario hoy en todo el país de un nuevo constituyente, para darse cuenta que va a ser necesario ratificar, examinar, revisar lo que hoy ya no funciona en el país. Lo que hoy ya solo es un discurso que está hastiado el pueblo de escuchar y que está esperando ahora también que haya una pesca milagrosa, pero no para unas cuantas personas, sino una pesca milagrosa para 127 millones de personas. Hoy es un nuevo tiempo, un nuevo cambio. Qué interesante verlo. Vamos a tener que pensar un nuevo constituyente, vamos a tener que pensar una nueva constitución. Tenemos que pensar qué es lo que funcionó y qué es lo que no está funcionando, ¿verdad? Tenemos 500 diputados federales, ¿verdad? Solamente se han puesto de acuerdo para entregar los bienes de la nación en manos de firmas extranjeras o de ellos mismos, ¿verdad? Aguinalditos de $1 millón de pesos cuando el salario mínimo, y así se le pusieron el mínimo. Qué grado de injusticia. Pero estos hechos son cíclicos, históricos,
que nos ponen a pensar y analizar en el concepto de repetir. Si lo vemos a nivel familiar, un día que nosotros nos casamos, hace poco tuve la oportunidad de mandar un saludo a Veracruz, yo sé que me está escuchando, al pastor Hipólito, a su esposa, a sus hijos. Yo hace más de 25 años me tocó celebrar la boda de él con su amada esposa. El año pasado me hicieron la invitación para que fuera a casar ahora a sus hijos. Y recuerdo que estando en la boda le decía, bueno, hace 25 años me tocó casar a tu papá, ahora me toca el privilegio de casar a ti. ¿Qué quiere decir? Marcando los ciclos, marcando las repeticiones cíclicas, y debemos aprender en esto. Para eso es Shem, para eso es el fuego. El fuego purifica, el fuego destruye también. El fuego permite nuevos comienzos también, pero ahora vamos a repetir. Pero debemos repetir bien. Debemos aprender del pasado. De 1992 a la fecha, no fue una buena idea. Una buena idea fue reconocer la personalidad jurídica de las iglesias de México. Esa es una excelente idea que tiene que ver con respetar la libertad de credo, no solamente por nuestra Constitución, sino por los tratados internacionales y por los derechos humanos universales. Pero también tenemos que entender que dentro de esa libertad que tuvimos, lejos de hacernos bien, nos causó un problema. Hoy la iglesia evangélica en el país somos una iglesia demasiado dividida, una iglesia demasiado fracturada, y una diversidad de credos jamás podrá sacar al país adelante si no todos buscamos por un concepto de unidad. En otras palabras, haber pulverizado los diferentes movimientos religiosos ha debilitado la oposición en este país. Hoy está resurgiendo. Hoy la iglesia cristiana en todo el país va a jugar un papel fundamental. ¿Sabe por qué? Porque conoce la verdad de la palabra de Dios. Pero necesitamos ser muy congruentes, necesitamos ser muy realistas, y necesitamos también pensar más allá de las cuatro paredes de nuestros templos. Y debemos quitarnos esa máscara religiosa que nos hace a veces pensar que somos los únicos santos de este mundo, cuando el mundo está mirando a nosotros falta de resultados, falta de congruencia, ¿verdad? Creo que debemos darnos cuenta ahora. Creo que tendría que preguntarnos Jesús lo mismo que le preguntó a Pedro. Pedro, ¿verdad? Ahí en este mismo pasaje dice que el Señor le preguntó, ¿verdad?, a Pedro, cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás. A veces tenemos que recordarnos de dónde hemos venido, de dónde viene nuestra familia, como que le dijera el Señor: no te olvides, Pedro, conozco a tu padre que fue Simón, ¿verdad? Es Simón tu padre, aunque no quieras ser tu padre, y de ahí viene tu raíz, de tu padre Simón. Pues te digo, tú eres Simón, ¿verdad? Porque así te llamó tu padre, hijo de Jonás. Se lo recuerda de dónde viene. Y eso es lo que hemos perdido. Hemos sido un pueblo que se ha apartado de sus raíces. Ha sido un pueblo que hemos aplaudido lo de fuera y hemos despreciado lo de dentro. Hemos sido un pueblo que no ha sabido valorar su propia identidad nacional. Por eso, como le está diciendo aquí Simón Pedro, dice: hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Algunos pues hacen la aplicación de que si se hablaba de Eros, se hablaba de Fileo, se hablaba de Ágape. Finalmente la pregunta aquí es: ¿me amas más que estos? ¿Será que es el amor que te mueve por el país? ¿Será que el amor por un cambio en el país? ¿Será que es el amor, verdad? Como dice, ¿me amas por amar a Dios lo que tú estás haciendo?
Y debemos nosotros ser genuinos. Verdaderamente, Simón, ¿me amas más que estos? Como diciendo, mira, estos que están aquí dicen que me aman, pero en realidad sus hechos muestran lo contrario. ¿Eres de ese grupo o eres distinto, Pedro? Porque hasta ahora no lo has demostrado. A la primera ya te regresaste otra vez donde yo te había secado. Ya se te olvidó las cosas que aprendiste, ya se te olvidó las cosas que viste. Pedro dice, ¿me amas? Si me amas, mira, dice el Señor, le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Algunos dicen, tú sabes que te quiero. No solamente podemos decir te quiero o te amo de labios. Si me amas, dice, mira, apacienta mis corderos. Si me amas, órale, apacienta mis corderos. Esas ovejitas, en medio de un país lleno de lobos, Dios confronta a los siervos de Dios a cuidar a los corderos, a defender a los corderos. Creo que esta es la misma voz profética que movió a los profetas a hablar a los hombres de Dios, a no guardar silencio en el tiempo cuando Dios visitó a Israel. Si me amas, apacienta mis ovejas. Hay tantos corderos y hay tantas ovejas que tenemos nosotros que cuidar. Gloria a Dios por esos hombres, por esos ministerios que día a día se esfuerzan por servir. Tenemos que aprender entonces el concepto de repetir. El concepto de repetir se marca en la vida, se repiten los tiempos, se repiten los ciclos y aún nuestras descendencias. Algún día vendrá algún nieto, algún día vendrá alguien de nuestra sangre que Dios levantará para predicar su palabra. Esto no se puede cerrar. Por eso es importante no olvidarnos cuáles son nuestras raíces. Así que, Shem, ese fuego debe arder. Ese fuego, y no lo debemos tomar solamente como algo malo, porque aún entre las cosas malas podemos aprender. Aún en las desgracias podemos sacar grandes enseñanzas. Repetir, debemos estar preparados. Esta ciudad donde nosotros estamos viviendo, tuvieron que pasar 489 años para que pudiese venir una autoridad que dice conocer la palabra de Dios. Hoy México ya no es lo mismo. Hoy la iglesia jugará un papel importante en las decisiones del país. Hoy es mayor el compromiso que los que conocemos la verdad y conocemos a Cristo tengamos un comprometido corazón con el pueblo de Dios y con toda nuestra sociedad. Hoy ya no es si es católico, si es evangélico o si no. Hoy es un compromiso con la ley de Dios, ¿verdad? Que nos obliga a buscar la verdad y darnos cuenta que estamos viviendo estos ciclos. La iglesia evangélica en el país está iniciando un nuevo ciclo. Hoy, tal vez, gentes que conocen al Señor estarán en lugares de administración pública, estarán en lugares de privilegio, pero no vayan a repetir la maldad de los otros. Vayan a escribir una nueva historia. Vayan a dejar un legado importante para las nuevas generaciones. Ahora sí, como dijera el apóstol, retener lo bueno y desechar lo malo. Si nos toca vivir ciclos, tenemos que aprender a no repetir los errores del pasado. Y creo que hoy no necesitamos que la ley de asociación religiosa y culto público nos dé espacios de poder. Hoy debemos nosotros desde adentro de la iglesia promover la unidad del credo nacional. ¿Qué quiere decir? Una iglesia unida del país puede hacer muchas cosas mucho más fuertes. Y hoy debemos pensar más en la unidad y no con un espíritu separatista, sino que hoy busquemos la unidad
de todos nuestros pueblos, de todas nuestras gentes. Creo que el Evangelio nos da los suficientes elementos como para pensar que si vamos a repetir una historia, que no sea una historia mala, sino que vamos a empezar a escribir una historia diferente. Este es el concepto de repetir. Y por eso aquí terminó el Evangelio. Terminó, se cerró un capítulo. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué le dijo el Señor? Dice que dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Cómo glorificó a Dios? Con su muerte. ¿Qué clase de muerte? ¿Tú crees que Pedro murió así muy feliz? Fue crucificado, ¿verdad? Y mira lo que dice: volviéndose Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que era de la cena se había recostado en el lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Como diciendo: ¿y este qué se está creyendo para que esté? Como diciendo: ¿y este qué? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo nombró? ¿Quién le dijo que dijera tal cosa? Pedro se sentía con gran autoridad. Y mira, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Como diciendo: ¿a ti qué te importa? Si yo he decidido que él quede, ¿verdad? Porque Dios es el que pone y Dios es el que quita. No solamente el liderazgo de la iglesia, también a los gobiernos. Así que debemos pensar entonces que este ciclo que empezó, tenemos que asumir. Hoy tal vez maestro, y en el pasado alumno. Hoy tal vez alumno, mañana maestro. Repetiremos ciclos, pero aprendamos siempre a entenderlos. Que Dios te bendiga esta hora, amigo. Que Dios te bendiga. Qué bueno que me has tenido paciencia escucharme. Que Dios te bendiga. Todos los martes te estaremos compartiendo algo de la palabra de Dios. Y este fue la letra 21 en donde falta el concepto de repetir. Así que Dios te bendiga. Espero que hayas entendido lo que hemos compartido. Que Dios te bendiga.